El presidente Trump lanza otra advertencia a los hutíes. ¿Cómo se atreven a bloquear Bab el-Mandeb? Pero no se preocupen, el estrecho de Hormuz está abierto. Y por cierto, puede que nos estemos preparando para volver al combate a gran escala, y eso por fin les enseñará una lección a esos malditos iraníes. Ahora bien, ¿qué podría salir mal con eso? No es como si ya hubiéramos intentado todas esas cosas antes y hubiéramos fracasado estrepitosamente. Pero ¿por qué iba eso a impedirnos intentar lo mismo una y otra vez? Intentemos poner algunos matices a todo esto y averiguar qué está ocurriendo exactamente. ¿Y de verdad va a funcionar? Hoy vuelve a acompañarnos el coronel Doug McGregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y, por supuesto, veterano de combate altamente condecorado. Doug, bienvenido de nuevo al programa. Oye, Dan, me encanta cómo lo has dicho. Vamos a darles a esos iraníes una última lección. Creo que lo que realmente lo explica es la arrogancia. Eso es lo que nos llevará al éxito. Y casi se puede percibir ese tono al leer este mensaje de Trump esta mañana, cuando dice: hace un año, los Estados Unidos de América atacaron con mucha fuerza a los hutíes por interferir en el comercio y el tráfico marítimo disparando contra buques. Desde entonces, y durante nuestro conflicto con Irán, han actuado de forma muy responsable. Por desgracia, ahora están empezando de nuevo. Anoche dispararon contra 2 buques saudíes. Que esta verdad sirva para dejar claro que si vuelven a hacer esto, Estados Unidos responsabilizará a Irán, dado que los hutíes son un brazo indirecto o un representante de Irán, y se impondrá a Irán un castigo importante. Y por supuesto, estoy muy decepcionado por lo que han estado haciendo. Y estoy seguro de que esa última parte realmente va a afectar a los hutíes. Ahora que saben que el presidente Trump está decepcionado con ellos, seguro que empezarán a dejar pasar a los barcos. ¿Qué te parece eso? Bueno, creo que ha llegado el momento de que papá Trump les dé unos azotes a esos iraníes y también a esos hutíes. Esta es la guerra más loca y más extraña que he visto nunca. Viví la guerra de Vietnam, vi todos aquellos informativos nocturnos y demás, y obviamente presté muchísima atención durante el tiempo que estuve en servicio activo. Nunca había visto este tipo de retórica pública por parte de un presidente, ni de nadie con poder en Washington, como la que hemos visto de Trump. Y creo que es contraproducente. Creo que están ocurriendo varias cosas. Y déjenme alejarme un momento del campo de batalla para señalar que el petróleo ya ha llegado a los $90 por barril y sigue subiendo. Y predigo que llegará a los $150 por barril en los próximos 30 a 60 días y después seguirá subiendo. Además, la rentabilidad del bono a 10 años está en el 4,7%. La razón por la que esto es importante es que toda la gente que trabaja en los mercados de bonos, Jeffrey Goodluck, ya sabe, estoy intentando pensar Luke Groban, hay varios por ahí que les dirán que una vez lleguemos al 5%, ya no podremos atender nuestra deuda. Y tenemos que entender que ese tipo de interés no lo fija necesariamente la Reserva Federal, lo fija el mercado. Y lo que está diciendo el mercado es que los extranjeros no van a invertir en nosotros. La gente que normalmente compraría nuestra deuda no la va a comprar. La razón por la que saco todo esto a colación es que puede que lleguemos a un punto en el que el señor Bessent, que en todo esto es tan importante, como digamos el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor ahora mismo, Kane y Hegseth, entre y diga: mire jefe, no podemos imprimir más dinero, eso no nos sacará de esta emergencia. En otras palabras, en este juego de trileros habrán movido el problema a demasiados sitios distintos, demasiadas veces. Ya no pueden seguir así. Así que lo primero que hay que entender es que esto es una carrera entre, por un lado, nuestra crisis financiera, que se descontrola rápidamente, y nuestra economía que se desploma, y por otro, esta supuesta guerra con Irán basada en poder aéreo y misiles.
Y la pregunta es, ¿cuál de las dos cede primero? Y creo que la guerra de poder aéreo y misiles podría perfectamente durar más que la crisis financiera. Pero la cuestión es que cuando llega la crisis financiera, todo se detiene. Así que lo que estamos viendo ahora mismo por parte de Irán es un enfoque muy metódico a la hora de seleccionar objetivos. Y están atacando las cosas que dijeron que atacarían. Y van a por los pequeños estados. Miren, hay algo muy llamativo. Y fíjense en que Kuwait, en particular, ha sido un objetivo muy frecuente para Irán. Y predigo que cuando esta guerra termine, cuando sea que termine, Kuwait dejará de existir. Simplemente pasará a formar parte de Irak. Lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta que libramos una guerra para impedirlo. ¿No es así? De usted visto ese momento. Sí. Y luego se ve lo mismo. Van a por esos objetivos, pero también tienen la operación de preparación, que consiste en preparar a Israel para un ataque. Dan por hecho que tendrán que volver a atacar a Israel, porque Israel no se va a quedar ahí sentado en silencio. En algún momento se reanudarán las operaciones allí. Y creo que está muy claro que los iraníes quieren eliminar sistemáticamente todos los radares, todas las baterías antimisiles y demás. Y ocurre lo mismo a lo largo de toda la costa, desde la zona frente a la isla de Jark hasta Chabahar. Así que, por desgracia, la posibilidad de algún tipo de operación terrestre parece muy real. Bueno, de hecho quiero decir, esto empezando a comentarse cada vez más. Ayer tuvimos al profesor Morandi, que no dudó en decir que pensaba que no Irán como tal, pero sí los combatientes de la resistencia en Irak podrían avanzar hacia Kuwait. Lo dijo abiertamente. Los hutíes podrían entrar en Arabia Saudí, en el extremo suroccidental del país. Y luego está esto de las últimas, creo que fue anoche. El experto en asuntos de la resistencia dijo, los gobernantes de los países árabes deben saber que Irán no teme llevar a cabo operaciones terrestres contra ellos. Esta mañana estaba viendo algunos de los objetivos atacados durante la noche y he observado que se están atacando muchos más puntos de control fronterizo en Kuwait, lo que hace pensar cada vez más que algo se está preparando. El hecho de que hablen de ello abiertamente en la televisión iraní parece indicar que existe una posibilidad seria de que ocurra. Ahora bien, eso parecería bastante fuera de lo normal. Irán simplemente está intentando atrincherarse y sobrevivir. Pero ahora se habla incluso de que podrían lanzar una ofensiva terrestre. ¿Tienen esa capacidad? Sí, tienen capacidad para arrollar no solo a Kuwait, sino que podrían ir a por los otros Emiratos. Recuerden que lo único que realmente se interpuso durante años entre los distintos pequeños estados del Golfo e Irán fue el poder militar estadounidense. En esencia, nosotros asumimos la misión británica. La misión británica, después de crear estos pequeños estados, era garantizar que los estados petroleros estuvieran protegidos, para que el petróleo fluyera libremente hacia el Golfo Pérsico, subiera por Suez y luego llegara a Europa y a Gran Bretaña. Así que tiene todo el sentido. Y los árabes han demostrado de manera bastante concluyente, me refiero a la gente de la península arábiga y desde luego del Golfo, que en realidad no son capaces de protegerse a sí mismos, o que no están dispuestos a hacerlo. Y ahora tenemos este debate público sobre un posible acuerdo con Arabia Saudí para proporcionarle materiales nucleares. Es sencillamente asombroso. Es casi como si no nos bastara con llegar a algún tipo de acuerdo con Irán. Queremos hacer saltar por los aires toda la región. Y evidentemente hemos recurrido a los kurdos con la esperanza de movilizarlos. Y creo que los iraníes han eliminado hábilmente cualquier plataforma o base en Irak o Siria desde la que los kurdos pudieran lanzar ataques contra Irán. Y sé que los turcos han ayudado a los iraníes en ese sentido. Les han ayudado a localizar a los kurdos. Tanto los turcos como los iraníes comparten el mismo interés, reprimir a los kurdos e impedir que ayuden a desgarrar la región.
Sí, de hecho, últimamente ha habido muchos bombardeos en este cuadrante, cerca de Erbil, donde están muchas de las zonas kurdas, y también dentro de este territorio. Creo que incluso hasta Siria, porque Irán ha estado atacando esos objetivos. Y quería preguntarle por esta zona. Este es el territorio de Kuwait, justo aquí, y al menos según lo que sugirió el profesor Morandi, podría haber algún movimiento aquí en el sur. También cabe preguntarse por el sureste. ¿Qué sabe usted sobre las capacidades que tiene Kuwait para defenderse sobre el terreno? Nada significativo. Quiero decir, nos compraron cierto equipamiento. No sé cuánto de eso está operativo. No sé hasta qué punto está decidida la gente dentro del aparato de defensa kuwaití. La otra cuestión es que han empezado a atacar algunas de esas plantas desalinizadoras, o eso creo. No recuerdo cuántas hay, 5, 6, 7. Pero si empiezas a destruirlas, tienes a unos 5 millones de personas viviendo allí que dependen de esas plantas desalinizadoras. Así que podría acabar siendo una situación en la que, si entraran por tierra, y sin duda saldrían de Irak, quizá no hubiera mucho allí para hacerles frente. Y sabes, estaba pensando incluso en el tiempo que pasamos allí, en nuestro combate allí, no muy lejos de esos lugares. Y cuando volví a Irak en 2009, creo que pasé un tiempo en el Camp Waring, en Kuwait, haciendo entrenamiento no muy lejos de donde estaba el mapa que te acabo de enseñar. Y recuerdo que, salvo que haya pasado algo de lo que no me haya enterado, literalmente no había defensas hacia el norte. Esto no es como la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hay todas esas fortificaciones intrincadas, trincheras y demás. Es solo desierto abierto por el que se puede circular. ¿Y cuál sería la capacidad militar de, digamos, quiero decir, estamos hablando hipotéticamente. Supongamos que esos presuntos 150,000 combatientes de la resistencia chií en Irak, que supuestamente forman parte de las fuerzas de seguridad iraquíes, es decir, que en realidad son parte del Estado, se separaran y dijeran, no, vamos a avanzar por aquí. Por lo que usted sabe, ¿qué dificultad tendría Kuwait para defenderse? Es casi imposible. Sé que el rey Abdalá de Jordania está ahora en algún lugar del Reino Unido. Eso puede ser un indicio de hacia dónde se dirigen las cosas en Jordania en un futuro próximo. Me imagino que la familia Al-Sabah ha hecho las maletas y se ha ido a Londres o a algún otro sitio. Bueno, ya sabe. Todos esos países del Golfo son muy débiles. No son sociedades fuertes ni cohesionadas. No mantienen estructuras militares eficaces. Hace unos años estuvimos analizando cuánto cobraba de media un soldado raso de las fuerzas terrestres de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que era algo así como el equivalente a $80,000 al año, más las prestaciones que correspondieran. ¿Se lo pueden imaginar? Y esperan que estas personas se pasen la mitad del día tumbadas en casa, descansando y solo quizá media jornada en servicio activo. Yo no veo que eso funcione. No veo que hagan gran cosa. Todo depende de nosotros. Sabes, también recuerdo que tú y yo estábamos en el segundo de caballería de Estados Unidos, en 1990. Estábamos en el centro de entrenamiento de Grafenwohr, realizando mucho adiestramiento y ejercicios contra lo que pensábamos que iba a ser un posible enemigo soviético. Cuando, el 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait y avanzó por todo el país prácticamente en un día, desplegando sus fuerzas allí, en el lado sur. Pero en ese momento teníamos un par de divisiones, y creo que George Bush envió a la 101 y quizá a la 82. No recuerdo exactamente cuáles fueron, pero eran básicamente fuerzas ligeras para establecer una presencia allí. Después, todos empezamos a desplazarnos, y creo que entonces el ejército tenía alrededor de 750,000 efectivos, y todas nuestras fuerzas podían salir de Alemania en aquel momento y desplegarse en el séptimo cuerpo. Entramos allí. ¿Existe hoy una fuerza así?
Si alguien, ya sean fuerzas iraníes o iraquíes, hiciera algo así, ¿podríamos llevar a cabo hoy una operación del tipo Tormenta del Desierto 2? Pues obviamente no. Tuvimos suerte de que Saddam Hussein, francamente, tomara la decisión que tomó de atacarnos, en la práctica. Quiero decir, si no hubiera sido por su decisión de atacar, no sé si habríamos tenido un ejército con el que combatir. Francamente, Dan. Si lo recuerdas, en aquel momento teníamos casi 800,000 hombres en el ejército de Estados Unidos. El ejército estaba reduciendo efectivos y hubo que vaciar varias divisiones para completar las divisiones que enviamos hasta dejarlas a plena capacidad. En realidad no estábamos preparados. Pero la buena noticia era que al menos quienes veníamos de Europa, probablemente estábamos, creo yo, en un nivel de instrucción más alto. Aún así, como sabes, estábamos más preparados de lo necesario para aquella misión y tuvimos mucha suerte. ¿Y qué pasaría si el presidente Trump se sintiera hoy tentado a decir, si se produce una invasión, voy a hacer mi propia tormenta del desierto y voy a desplegar allí un montón de tropas? ¿Podemos hacer eso? No. Ante todo, hoy vivimos en un mundo nuevo, y nunca podrías establecer una cabeza de puente sin contar con enormes cantidades de defensa aérea y antimisiles, con las que pudieras rodear la llamada zona de cabeza de puente, donde reunirías, organizarías y concentrarías las fuerzas. Y en aquel momento, sabe, una de las cosas que hablamos en privado fue que si alguna vez tenemos que volver en el futuro, dada la dirección que está tomando la tecnología, probablemente tendríamos que desembarcarse en un lugar como Jambu, en el Mar Rojo, y luego through Sirte-Matsot. Porque si intentáramos entrar en el Golfo Pérsico, nos hundirían, nos atacarían o nos matarían con bastante rapidez. Mucha gente se dio cuenta, ya sabes. Creo que más gente comprendió el peligro que se plantearía en el futuro de lo que apreciamos ahora mismo. El almirante Zabrowski sin duda lo entendía, al igual que el vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Pero había gente que estaba reflexionando sobre todo esto. Pero en última instancia, aunque eran inteligentes manos, individuos vieron entre la fuerza. Y ya sabes, hablas de que si desembarcamos en Jambu, que está más o menos ahí en el mapa, tendríamos que recorrer 1,000 kilómetros solo para llegar a esa zona de operaciones. En cambio, cuando tú y yo entramos, fuimos al Shubail, que estaba justo aquí. Eso sería literalmente imposible ahora mismo, con toda la potencia de fuego iraní que tienen a lo largo de toda esta costa. Intentar desembarcar con buques Ro-Ro y portacontenedores, bajar de los barcos nuestros tanques y todo lo demás aquí, solo para luego conducir hasta Kuwait. Sería casi imposible. De hecho, podría ser absolutamente imposible. ¿Tú qué opinas? Totalmente, sin ninguna duda. No hay duda al respecto. Y ya sabe, los tanques siguen llevando esos motores de turbina. Y esos motores, como sabe, consumían combustible a lo bestia. Y aunque tengas esa unidad auxiliar de energía, que se supone que reduce la cantidad de combustible que consumes, si estás en movimiento, da igual a qué velocidad vayas. El combustible se agota en, más o menos creo que eran 7 horas y media u 8 horas y te quedas sin nada. Es decir, son 7 u 8 horas de funcionamiento. No se puede librar una guerra así. Por eso la idea de desplegar estas fuerzas en un lugar como Ucrania es absurda. Ucrania es enorme. Recorres un par de cientos de millas y todo el mundo se queda parado, esperando a que lleguen toneladas de combustible. No tiene ningún sentido. No, y de hecho, tenga sentido o no, ya no tenemos esa capacidad. Así que si eso ocurre, todo el sistema es mucho más vulnerable de lo que era en 1991. Es notable lo menos capaces que somos hoy. Y no creo que el presidente Trump siga diciendo, y el secretario Hegseth lo repitió hace 2 días, tenemos el ejército más poderoso del planeta.
Y sin embargo, ni siquiera podríamos llevar a cabo una tormenta del desierto 2 por nuestra capacidad NITU. Esa es la realidad. Bueno, Dan, ¿tienes eco o algo así? ¿Tienes eco? Vale. No oigo eco. Si tú lo oyes, no sé a qué se debe. ¿Puedes oírme ahora? Sí, te oigo perfectamente. No tengo ningún problema para oírte. Sí, creo que tenemos que entender que los civiles en general, y en particular los miembros del Congreso, ya sabe, quedan muy impresionados por el brillo y la espectacularidad, por el impacto y la conmoción. Les enseñas vídeos de explosiones y equiparan una explosión en el suelo con un efecto capaz de ganar una guerra. No entienden lo compleja que es la guerra, ni la necesidad de emplear múltiples capacidades y coordinarlas como una fuerza integrada. No lo entienden en absoluto. Así que todo el mundo busca una solución milagrosa. Todo el mundo quiere comprar esa solución milagrosa que vaya a ganar la guerra. Y estamos descubriendo que no existen soluciones milagrosas, salvo que se quiera optar por la vía nuclear. Y deberíamos hablar de eso, porque creo que también se está debatiendo. Y ya sabes, veámoslo, Doug, porque dices que es complejo. Bueno, al parecer, para la mayoría en Washington no es nada complejo. Es bastante sencillo. Se trata simplemente de un montón de dinero. Aquí tenemos un presupuesto de defensa de $1,5 billones que aprobó la Cámara de Representantes, y fue un poco engañoso. Dentro de poco hablaremos de sus componentes internos. Pero fijándonos solo en la cifra principal, son $1,150,000 millones. Aunque además, hay otros $350,000 millones que se separaron solo por una cuestión semántica, para que no pareciera $1,5 billones. Pasar de 1 billón a 1,5 billones es algo astronómico. Pero el Congreso está muy contento con eso. Y resulta que ese dinero equivale a capacidad. Y el general Jack King dice, ¿sabéis qué? Vamos a usar esa fuerza y a terminar el trabajo. Estamos en un camino claro de vuelta a grandes operaciones de combate en las que estarían implicados Israel y Estados Unidos. Creo que ese es el camino que seguimos. ¿Quieren los iraníes entablar alguna negociación aquí? Por supuesto, quieren negociar. ¿Por qué ahora? Quieren negociar porque quieren impedir que Estados Unidos imponga su voluntad disparando contra ellos y eliminando sus capacidades militares. Quieren detener eso, como lograron hacer el 7 y el 8 de abril. Quieren repetirlo. No creo que vaya a ocurrir. Pakistaníes y cataríes los están apoyando en eso. Pero no creo que esa sea la posición del presidente ni de su equipo. Creo que están frustrados. Quieren reabrir finalmente el estrecho de Hormuz y también volver a grandes operaciones de combate para terminar lo que se propusieron hacer en cuanto a los objetivos militares asignados. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer, Doug. Solo hay que ir y terminar el trabajo aquí. ¿Qué dices tú? Bueno, ha dicho algunas cosas muy importantes que la audiencia necesita saber. En primer lugar, empezó hablando de Israel. Dan, toda esta guerra gira en torno a Israel y a los intereses de sus agentes en Estados Unidos, su grupo de presión, sus partidarios, los multimillonarios sionistas, como quieras llamarlos. De eso se trata. No se trata de los Estados Unidos de América. Al contrario de lo que cree mucha gente, Irán no es ni ha sido nunca una amenaza existencial para nosotros. Y si uno vuelve atrás y repasa toda la serie de cosas supuestamente horribles que los iraníes nos han hecho, todas quedan reducidas a la insignificancia frente a la guerra que alentamos a Irak a librar contra Irán y que les costó a los iraníes entre 500,000 y 700,000 muertos y quizá 1 millón de bajas. 500,000 and 700,000 dead and perhaps 1 million casualties. Nadie lo menciona. Nosotros lo montamos, armamos a Saddam Hussein, lo enviamos a actuar. Esto fue mucho antes de que fuéramos a por Saddam. Y esto es un gran problema. No se trata de nuestros intereses. No tenemos ningún interés en atacar a Irán. Recuerden que fue el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán lo que ha provocado el cierre del Golfo. Estaba abierto hasta que atacamos.
Y ahora, de repente, todo aquello de lo que hablábamos antes, el desarrollo nuclear, la capacidad nuclear y llevar a Irán a la mesa de negociación, todo ese tipo de tonterías, ha pasado a un segundo plano frente al control del Golfo Pérsico. That's all taking a back seat to control of the Persian Gulf. That's where we are, and that's what we're focused on. Ahí es donde estamos y en eso estamos centrados. Y hasta que eso se resuelva, no vamos a pasar a muchas otras cosas. Ahora bien, eso no significa que no nos interese destruir cualquier infraestructura que haya y que respalde la nueva ruta de la seda. Es decir, las líneas ferroviarias chinas y demás, la conexión con Rusia, porque Irán tiene un papel muy importante que desempeñar en la nueva ruta de la seda que ha iniciado China. Pero dicho esto, en realidad se trata, por encima de todo y ante todo, de Israel. Y los estadounidenses tienen que meterse eso en la cabeza, porque deberían preguntarse por qué. Because they ought to be asking why. And you flashed across this. Y ya sabe, usted ha mencionado de pasada este proyecto de ley de defensa. En la nueva ley de autorización de defensa se integra la capacidad israelí, llamémoslo desarrollo de capacidades o desarrollo tecnológico, con el desarrollo tecnológico estadounidense, en un contexto puramente militar. Y creo que Larry Wilkerson lo expresó mejor. Creo que fue esta mañana temprano o quizá ayer por la tarde. Dijo, lo que estamos haciendo es legalizar lo que hizo Pollard, el espía israelí que nos delató ante todo tipo de gente. En otras palabras, lo que él hizo, por lo que fue condenado a cadena perpetua, queda de facto legitimado y legalizado por esta ley de autorización de defensa. Los estadounidenses deberían estar muy preocupados por eso, y no creo que la mayoría de los estadounidenses siquiera comprenda lo que significa. I don't think most Americans even appreciate what it means. Yeah, I'm very sure that a lot of them don't. I mean, that's Sí, estoy bastante seguro de que muchos de ellos no lo ven. Quiero decir, muchos están empezando a hacerlo. Thomas Massie, por supuesto, lideró desde dentro el intento de eliminar esto. Evidentemente fracasó, porque el 100%, creo que fue casi el 100%, de los republicanos apoyaron ese proyecto de ley en la Cámara de Representantes, y aproximadamente la mitad de los demócratas también. Así que sigue habiendo un número abrumador de personas que continúan subordinadas a lo que diga la parte israelí. Da igual de qué estén hablando, con la inteligencia y los ejércitos de ambos lados cada vez más vinculados. Y me pregunto si podría, en un plano práctico, hablar de eso un momento, porque se ha dicho, obtenemos mucho de Israel. También hemos tenido otros buenos aliados desde la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Japón, Alemania, el Reino Unido, obviamente. Y sin embargo, nunca hemos siquiera contemplado unir nuestras fuerzas armadas a las suyas, por muy buena que haya sido nuestra relación. ¿Por qué? Quiero decir, probablemente sea una pregunta con trampa, pero ¿por qué cree que estamos hablando de hacer eso con este pequeño país, Israel, cuando no lo haríamos, aún pudiendo beneficiarnos potencialmente, con ninguno de esos otros aliados? Bueno, los otros aliados no han invertido miles de millones de dólares en las campañas de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, mientras que quienes están en la Cámara y en el Senado pueden beneficiarse directa e indirectamente de estos acuerdos. En la práctica, por un lado, se benefician porque reciben dinero de los multimillonarios sionistas que representan al lobby israelí. Y también van a ser recompensados por apoyar al lobby israelí, en forma de comisiones ilegales que se canalizan de vuelta a través de sus distritos y estados, entre otras vías. Así que la dimensión financiera es inequívoca. Es muy real. Una vez más, a todos los efectos, estamos legislando y legitimando la traición. Estamos diciendo que esto está bien. Ahora, ¿por qué harían eso? Porque la mayoría no cree que importe, no rastrean nada, no les preocupa. Tienen que entender que los israelíes, desde luego, no están por encima de, y ya lo han hecho en el pasado, vender nuestra tecnología a los chinos, a los rusos o a cualquier otro por el precio adecuado. Así que los israelíes son muy, digamos, abiertos de miras respecto a cualquier tecnología que reciben de nosotros. No parece importarnos, porque sencillamente no creemos que importe.
We don't seem to care about that because we just don't think it matters. It won't have any impact on us. And they're wrong. No tendrá ningún impacto en nosotros, y se equivocan. Y lo que parece que no entendemos es que tecnologías que antes eran un monopolio del poder militar estadounidense, ahora están muy extendidas y proliferan, en parte por Israel y otros estados. Así que este no es momento de actuar con descuido. Pero el dinero tiene un significado especial. La codicia no tiene fin. Washington a veces lo describo como una enorme montaña compuesta enteramente de dinero en efectivo. Y la gente viene aquí a excavar en la montaña, a llenar todas las carretillas y bolsas que puedan con tanto dinero como sea posible antes de dejarlo y volver a casa. Esa es una analogía interesante. Hablamos de todas esas montañas de Irán que no podemos atravesar con misiles, y también está esta montaña de dinero a la que la gente corriente tampoco puede acceder. Veremos a dónde lleva eso. Pero has dicho que la gente no está hablando de esto. Al menos una persona habla mucho de ello, y esa persona es Tucker Carlson. Toda la Cámara de Representantes, todos los republicanos, salvo 7, hace unos minutos, acaba de votar para fusionar al ejército estadounidense. El ejército estadounidense, con un presupuesto anual de $1,5 billones, con la diminuta fuerza de reserva de las FDI. ¿Eso nos ayuda? No, claro que les ayuda a ellos. Fusionar la inteligencia estadounidense, las 19 agencias de inteligencia, con el Mossad. ¡Qué claro! Básicamente, un ritual de humillación, lo que quieras, Israel. Si nos perjudica, no pasa nada. De hecho, se siente bien sacrificarse por ti. Es como si ahora todo el mundo en el gobierno fuera Mike Huckabee. Vaya, esa última parte. Todo el mundo es Mike Huckabee. Es difícil discutirlo porque Mike Huckabee, sobre el papel, es el embajador de Estados Unidos en Israel, pero sin duda es el portavoz israelí en Estados Unidos, tenga el cargo que tenga. Es difícil rebatir gran parte de lo que dijo Tucker. No, creo que Tucker tiene razón, en esencia. La diferencia, por supuesto, es que Tucker cuenta con seguridad las 24 horas del día para protegerle, y la necesita. Así de peligroso es para él hablar en público y decir estas cosas. Eso no significa que no sea arriesgado para los demás, pero nosotros no tenemos ese tipo de seguridad. Lo interesante es que nada de esto tenía por qué haber sido así. Durante la Segunda Guerra Mundial, éramos muy cautelosos con la información, la inteligencia y las cosas que dábamos a los británicos. De hecho, por desgracia, Roosevelt estaba mucho más dispuesto a apoyar a los comunistas de la Unión Soviética, al Partido Comunista de la Unión Soviética, que en aquel momento luchaba contra Occidente, contra Hitler. Y antes de Hitler también estaba preparado para luchar contra nosotros, obviamente. Y como consecuencia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente descubrió estas cosas, descubrió, por ejemplo, que en enero de 1945 enviamos a la Unión Soviética una parte muy grande de plutonio, uranio enriquecido. Esto fue algo que FDR autorizó a través de Harry Hopkins. La gente no podía creerlo, pero ocurrió. Nunca debería haber ocurrido, pero él lo autorizó. No hicimos nada parecido por los británicos, bajo ninguna circunstancia. Así que no es la primera vez, pero no nos va a beneficiar, redundará en nuestro perjuicio, y ni siquiera puedo empezar a imaginar lo mal que puede llegar a ponerse. Ahora mismo, las cosas ya están bastante mal con esta guerra inútil e innecesaria contra Irán. Bueno, en realidad quiero volver a eso, porque hay novedades que siguen produciéndose, incluso hoy. Hace un momento comentábamos que, por lo ocurrido en Bab el-Mandab, en el Mar Rojo, y por el ataque hutí de ayer contra un par de barcos, el precio volvió a subir por encima de los $100 el barril. Pero ese es el precio en papel. Veamos el impacto práctico real en el surtidor. Este gráfico de aquí muestra el precio al contado del petróleo. Es el precio cuando alguien llena un petrolero y compra un barril físico de petróleo, no papel.
This is what it's trading at right now. Ahora mismo se cotiza a $140 el barril. Y eso es lo que afecta a nuestra economía nacional, porque la actividad económica se basa en la cantidad de energía de la que dispones. Así que, cuando tienes que pagar tanto por la energía, el precio correspondiente de tu producción económica también sube. No son los $100, por malo que eso sea. Son 140 y solo pueden subir. ¿Qué le preocupa del impacto que eso va a tener en nuestra economía, especialmente si allí se sigue el consejo de Jack Keane y terminamos volviendo a operaciones a gran escala? Bueno, estás hablando de la diferencia entre el precio sobre el papel y el precio real, y es muy importante. Y tienes razón. Antes dije que va a llegar a $150 en los próximos 30 días, más o menos. Me refiero a que la brecha entre ambos se va a estrechar. Uno va a alcanzar al otro. Y cuando eso ocurra, tendrá un impacto enorme. Ahora mismo, no solo nadie está interesado en comprar nuestra deuda. Y eso es un gran problema, porque forma parte del sistema que respalda al petrodólar. Además, veremos subir estos tipos de interés de los bonos del Tesoro. Cuando el bono a 10 años alcance el 5%, solo hay que hacer los números, hacer las cuentas. No podemos atender la deuda. La deuda, recordad, ya es tan grande como el presupuesto de defensa. Es decir, los pagos van a ir mucho más allá de eso. Creo que hay otra cosa que la gente tampoco entiende. Cuando tienes energía barata, normalmente también tienes crédito barato. Y el crédito barato significa que pagas muy poco por dinero nuevo. Ahora mismo eso se está agotando rápidamente. A medida que tu posición financiera se debilita, el crédito barato desaparece. Cuando no puedes conseguir crédito barato, no puedes permitirte crédito de verdad. Y lo que quiero es hundir toda la economía. Todo nuestro sistema financiero se va a colapsar. Y mientras tanto, recuerden que tienen a China, que está avanzando hacia una moneda respaldada por oro. No lo han anunciado en esos términos, pero en la práctica hacia ahí se dirigen ahora mismo. Por eso abrieron las bóvedas en Riad y la bóveda de Hong Kong. Por eso quieren permitir que los países paguen su petróleo, su energía y cualquier otra cosa que quieran en oro. Y ahora todo el mundo se está pasando lenta pero firmemente de forma constante al yuan, porque tiene valor. ¿Qué dice eso del dólar? Se están desdolarizando. Se están alejando del dólar porque el dólar no parece tener, en su opinión, estabilidad de valor a largo plazo. Y todo esto va a agravarse, porque estamos hablando de costes económicos que ya están empezando a hacerse visibles. Ahora ya no es algo teórico, está empezando a ocurrir ante nuestros propios ojos. Y mientras Jack Keane quiere seguir por el camino que provocó que todos estos problemas llegaran al punto en el que estamos, quiere redoblar la apuesta. Bueno, veamos qué va a significar eso, porque, en primer lugar, el estrecho de Hormuz, aunque el mando central de Estados Unidos miente cada día al decir que el estrecho de Hormuz está abierto, tenemos pruebas muy prácticas y concretas de que eso es una completa mentira. No, apenas transita nada por el estrecho de Hormuz, especialmente por nuestra parte. Lo más preocupante, sobre todo si volvemos a estos ataques, es nuestro gasto de misiles Patriot. Vemos que el lado iraní, pese a todos nuestros tan ensalzados sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD y demás, logra que la mayoría de los disparos atraviesen las defensas, y son impactos precisos por parte de Irán. Y cuando analizas eso, hay algo realmente importante. Esto enlaza con algo que publicaste recientemente. Estados Unidos está disparando interceptores Patriot a un ritmo más de 100 veces superior al que podemos fabricarlos. 11 noches seguidas de ataques estadounidenses, ahora 12, y los drones y misiles iraníes siguen llegando a Kuwait, Bahrein y Jordania. Una evaluación de inteligencia de Estados Unidos, de la que informó The Washington Post, concluyó que es poco probable que los bombardeos hagan cambiar de postura a Teherán en absoluto. Y luego están las cifras de fondo.
que son lo que importa. Durante los 4 primeros días de esta guerra, las fuerzas de la coalición emplearon misiles Patriot a un ritmo de unos 225 al día, mientras que la planta de Lockheed produce 1,7, una proporción de consumo de 132:1. Y eso me hizo pensar inmediatamente en este artículo que has publicado recientemente en tu Substack, La guerra de Trump hasta el último misil. ¿Puedes contarnos un poco qué revela eso, basándote en parte de la información que acabamos de mostrar? Well, when I wrote this, I wrote it Bueno, cuando escribí esto, lo hice para transmitir a la gente que podríamos quedarnos sin misiles mucho antes que Irán. De hecho, podríamos acabar sin poder proporcionar misiles de ningún tipo a ninguno de nuestros socios estratégicos o amigos. Ya estamos sacando buena parte de los inventarios de misiles del mundo y enviándolos a Oriente Medio. Esto no va a acabar bien para nosotros. Simplemente vamos a parecer impotentes a ojos del mundo. Y si admites que tu estrategia de bombardeo o tu estrategia aérea y de misiles no está funcionando, que no estás alcanzando los objetivos adecuados, que es siempre la esencia de la promesa de éxito en las campañas aéreas y de misiles, bueno, eso sugiere que te estás acercando al final de tus existencias. suggests that you're nearing the end of your inventory. And what do you do when you have no more missiles to fire? ¿Y qué haces cuando ya no te quedan misiles que lanzar? Harry Kassianis escribió un gran artículo en el que intentaba explicar esto. A principios de los años 2000, antes de que dejara el ejército, debo decirles que había gente en Raytheon, Northrop Grumman y Lockheed Martin que sostenía en privado que no pueden aumentar la producción de golpe. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dice, bueno, miren lo que hicimos durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el gobierno invirtió miles de millones de dólares para ayudar a alguien como Henry Ford a construir esta línea de montaje de más de 1 kilómetro, de modo que pudiéramos producir miles de aviones muy rápidamente. Y la perfeccionaron. Lo hicieron. No hemos tenido nada parecido desde entonces. En otras palabras, no se ha hecho una inversión específica para lograr la capacidad de refuerzo que necesitas si entras en combate. Ahora bien, los rusos se dieron cuenta de que estaban en una posición difícil en 2022, cuando entraron en Ucrania, y descubrieron, Dios mío, esta fuerza es mucho mayor y más peligrosa de lo que pensábamos. Después capturaron los planes y vieron que querían utilizar esa fuerza contra ellos en un lugar como Crimea, no solo en Donetsk, Luhansk y demás. ¿Y qué hicieron? Centraron su inversión, su atención, su mano de obra, todo en la base industrial científica para poder fabricar rápidamente las armas y los misiles que necesitan. Y bueno, Alex Vershinin ha escrito sobre esto, sobre lo crucial que es contar con una base industrial si vas a librar una guerra industrial. Y estamos inmersos en una guerra industrial. Pero lo que perdimos de vista es que se trata de una guerra de misiles y sistemas no tripulados, en concreto de estos drones Shahed relativamente baratos y otros similares. Eso es un poco distinto de lo que anticipábamos. Tenemos satélites, podemos desarrollar similar de ISR y ataque, pero no tenemos las enormes cantidades de misiles y drones que necesitamos. Sin embargo, sí tenemos muchas otras cosas. Por desgracia, muchas de esas otras cosas que tenemos no son especialmente útiles. Así que esto no es una novedad, pero es una realidad a la que tenemos que hacer frente. Lo inteligente, cuando nos dimos cuenta de que estábamos en esta situación, habría sido salir de ahí, volver a casa y volver a empezar desde cero, reexaminar qué estábamos haciendo y qué necesitábamos. Pero no lo hicimos. En lugar de eso, estamos redoblando una estrategia que ha fracasado. Y así vamos a tener un doble fracaso. Habrá un fracaso militar y estratégico en el Golfo Pérsico frente a Irán, acompañado de un fracaso estratégico interno, financiero y económico. No se me ocurre un conjunto de circunstancias peor para ninguna gran potencia en la historia de la humanidad. Y ya sabes, Doug, también está esa realidad.
Todo lo que acabas de comentar es claramente evidente para la parte iraní, porque han descubierto que podían resistir todo lo que pudiéramos lanzarles durante 40 días. Podían resistir este bloqueo, y ahora están resistiendo una combinación de ambas cosas, y son capaces de tener éxito y golpearnos a través de ello. Y eso da pie a algunas declaraciones seguras de su ministro de Exteriores, Arakchi, que dice, escuchen, Jang está en nuestro with esto era Perperbeng. Here's our current situation. This is as of yesterday afternoon. Any aggression against Iran, including our infrastructure, will Cualquier agresión contra Irán, incluidas nuestras infraestructuras, obligará a una respuesta contundente y decisiva. Nuestra doctrina de defensa es clara, ojo por ojo. Quienes contribuyan a esa agresión, sea cual sea el tipo de apoyo que presten, también serán considerados objetivos legítimos. Y por supuesto, ahí está hablando de nuestros aliados regionales. Ahora, cuando los estadounidenses ven eso, en lugar de llegar a la conclusión a la que tú acabas de llegar, vale, todo esto ha fracasado, no volvamos a hacerlo, hagamos algo distinto y reevaluemos la situación. En cambio, Marco Rubio dice sí sobre sus comentarios. Rubio says, yeah, about his comments. You know, guys, I saw Arachi, their foreign minister. Sabéis, chicos, vi a Arakchi, su ministro de Exteriores, que el otro día dijo algo sobre su política. Ojo por ojo. La política del presidente es una cabeza por un ojo. Quiero decir, sinceramente, eso es lo que va a pasar. Van a pagar un precio muy alto por las cosas que están haciendo. Ya están pagando un precio muy alto. Vosotros no lo sabéis porque no lo cubrís. No estáis en Irán, no estáis en la calle, no tienen medios de comunicación libres, pero van a seguir pagando un precio muy alto. Su base industrial ha quedado diezmada. Su base industrial de defensa ha quedado diezmada. Están perdiendo lanzadores, están perdiendo radares cada noche. Están sufriendo daños por valor de miles de millones de dólares y su economía es un desastre. Pero pese a todo eso, esta gente nos llama todos los días rogándonos, hagamos un acuerdo. Nos mandan mensajes a través de otros países, de terceros países. Quiero decir, se están quedando sin países a los que enviar. Incluso hubo países que se me acercaron aquí y me dijeron, oh, acabo de hablar con los iraníes, quieren llegar a un acuerdo. El problema es que cada vez que esta gente llega a un acuerdo, o lo incumple, o después de hacerlo quiere cambiarlo. Yeah, Doug, Doug, nagaw kenige braddathe kaskorworth, que sea eswortha. true there. What do you make of it? Well, the first thing is that Bueno, lo primero es que, por lo que puedo ver, nadie en Irán está abogando por la paz. I think if you look at Creo que si se observa la situación en Irán hoy, cualquier oposición que existiera al actual régimen está suspendida o ha desaparecido. La nación está unida, y los actores políticos del país están unidos en su oposición a cualquier tipo de acuerdo con nosotros que ponga fin a esta guerra en términos distintos de los que se vieron en los 14 puntos. Así que esos 14 puntos siguen sobre la mesa. No veo en absoluto que los iraníes estén dando marcha atrás en eso. Así que creo que esa es la primera parte. So I think that's the first part. The second part is that if you have to tell the American La segunda parte es que si tienes que decirle al pueblo estadounidense día tras día, tras día, tras día que estás ganando y argumentas que hemos alcanzado tantos objetivos, que hemos destruido tantos edificios y demás, lo que realmente le estás diciendo al pueblo estadounidense es que esto no tiene fin. Y los estadounidenses están empezando a decir, si tienes que decirnos todo el tiempo que estás ganando, empezamos a pensar que no es así. Y creo que eso ya está ocurriendo. La gente dice, ¿qué estamos ganando? Volvemos a la pregunta de cuál es el objetivo. Y el objetivo es el deseo de Israel de destruir Irán. Recordemos que cuando empezamos con esto, partíamos de la idea de que un poco de cambio de régimen provocaría que la resistencia se alzara y derrocara al gobierno. the resistance to stand up and overthrow the government. That went away fairly quickly. Having failed to Eso desapareció bastante rápido. Al no lograrlo, ¿qué hacemos después? Bueno, vamos a destruir su capacidad militar. Eso no ha funcionado. Su capacidad militar es, como mínimo, el 70% de lo que era antes, y probablemente sea incluso mejor, porque tienen algunas armas y misiles nuevos que antes no tenían. Siguen fabricando ese material,
y cuentan con el respaldo de China y Rusia, especialmente de China, con su conectividad por satélite, sus comunicaciones y demás. Así que, si tienes que seguir diciendo esto, es que no está funcionando. Y creo que eso es bastante evidente. La mala noticia es esta. That's pretty obvious. The bad news is this. We're trying to do two things at once. Estamos intentando hacer dos cosas a la vez. Y esto empezó realmente, debo decir, bajo la administración Biden. No es una invención de Trump. La administración Biden empezó respaldando esta guerra inútil, estúpida y destructiva en Ucrania contra Rusia, porque decidió que iba a empeorar el conflicto para mantener la hegemonía militar, política y financiera de Estados Unidos en el mundo. En Ucrania, eso ha fracasado. Y mientras tanto, empezó la guerra en Oriente Medio. Y, dadas sus obligaciones con el lobby israelí y con las personas de la administración que eran, en la práctica, agentes de Israel, no tuvieron más remedio que sumarse a la guerra que Israel está librando contra sus vecinos. Eso acabó transformándose en lo que vemos hoy. Las dos guerras están vinculadas en ese sentido. No vamos a revertir ahora estos acontecimientos. No vamos a impedir que Irán tenga éxito. Stop Iran from being successful. We're not going to stop the Russians from crushing Ukraine. No vamos a impedir que los rusos aplasten a Ucrania. Esos tiempos ya han pasado. Sin embargo, hay algo que tenemos que abordar, y es que si todo lo que haces ha fracasado, si no puedes hacer nada con lo que tienes sobre la mesa, existe la disposición a recurrir a otra cosa. Y ahí es donde entramos en las armas nucleares. No vamos a usar armas biológicas. Las armas biológicas son sencillamente incontrolables. No tienes un control real sobre a dónde van esas cosas ni sobre lo que hacen. Nos causarían tanto daño a nosotros como a cualquier enemigo. Eso no va a estar sobre la mesa. Pero las armas nucleares son diferentes. Israel tiene armas nucleares, e Israel ha dejado muy claro que las utilizará si considera necesario hacerlo. Si todo lo demás falla, me preocupa que los israelíes recurran a algo así. Y eso, por supuesto, lo cambia todo. And that, of course, changes everything. Well, it does. And then I mean, you can't. Bueno, sí que afecta. Quiero decir, no se puede hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania sin preocuparse por eso en muchos frentes, posiblemente incluso en el nuestro, sobre todo si las cosas empiezan a ir mal. Marco Rubio no solo estuvo en Oriente Medio, también estaba hablando, creo que en ese mismo foro en Filipinas, habló con Sergei Lavrov sobre ese asunto. Usted ha hablado de ello. No parece que haya ningún avance para salir de esa situación. Bueno, el comunicado oficial sobre esa conversación es muy interesante. A fecha de hoy, se limita a decir que hablaron, que trataron las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no dijeron nada sobre el motivo. Los medios, en cambio, están diciendo que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a poner fin a la guerra absurda en Ucrania, pero que no hay un acuerdo rápido a la vista, según Rubio. Y, mirando el lado ruso, Dmitry Peskov dijo esto sobre cualquier resoluciones a corto plazo. Any hopes for a resolution in the near term. En esta situación, no sería demasiado optimista. Es cierto que se están produciendo contactos. Eso siempre es positivo. Pero ahora mismo no se puede hablar de ninguna dinámica nueva ni de una aceleración. Seguimos dialogando con los estadounidenses a través de los canales de trabajo ya existentes y esperamos que cuando los negociadores estadounidenses tengan más disponibilidad, podamos retomar la comunicación en persona. Podrán venir a Moscú y continuar nuestro diálogo. Pero mientras tanto, como Rusia siempre ha hecho, van a seguir luchando. Y la guerra aérea se ha intensificado mucho. Ahora también se ha extendido a la guerra en el mar. Varios buques rusos han sido alcanzados en el mar de Azov. Pero Rusia, como suele hacer, responde con más fuerza contra la navegación marítima. Y ahora, una buena parte del sistema portuario de Odessa en Ucrania ha quedado paralizado porque no pueden soportarlo. Y hay todo tipo de ataques a lo largo de la profundidad operativa de la línea del frente. En el frente, Rusia sigue avanzando. Recientemente han tomado Konstantinivka. Ahora avanzan hacia Sloviansk y Kramatorsk, las dos últimas ciudades fortaleza que quedan allí, en la zona del Donbass, etc.
Y como me estabas diciendo antes de salir al aire, hay otro avance táctico, o al menos operativo, para los rusos en el campo de batalla. ¿Cuál es? Well, a couple of things. First of all, let's keep something in mind. Bueno, un par de cosas. En primer lugar, tengamos algo presente. Moscú, Pekín y Teherán han aprendido una lección muy dura con nosotros. Y es que no se puede creer nada de lo que dice el presidente Trump, ni nada de lo que dice nadie de su administración. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Así que a estas alturas no puede haber ningún arreglo, ningún acuerdo de ningún tipo con Rusia sobre Ucrania. ¿Cuántas veces te reúnes y cuántas veces escuchas a Donald Trump decir, bueno, haré esto, haremos aquello, lo que sea, lo resolveremos y pondremos fin a esto, para descubrir después que se va a casa, da un giro de 180 grados y hace lo contrario de lo que se dijo? Esto ocurrió en Alaska. Creo que Alaska fue el último intento serio de tratar de alcanzar algún tipo de acuerdo, y han desistido. Estarán encantados de hablar con nosotros, o al menos de sentarse ahí y escucharnos pontificar, pero nadie confía en nosotros. Y eso es muy malo, porque si nadie confía en nosotros en Oriente Medio y nadie confía en nosotros en Europa del Este, no va a haber financiadores ni prestamistas que vuelvan a esas zonas para reconstruir nada, para recuperar nada, porque no confían en nada de lo que decimos, especialmente cuando se trata de poner fin al conflicto. Temen que si entran e invierten en algo, a la semana siguiente Donald Trump decida, bueno, reanudo la campaña de bombardeos porque no me gustan X, Y, Z. Estamos en una situación muy difícil ahí. Este hombre, el general Surovikin, no es muy conocido por mucha gente en Occidente. Debería serlo. Es un hombre muy inteligente, muy perspicaz. Fue fundamental a la hora de articular la respuesta estratégica más amplia en Ucrania ante la amenaza ucraniana, una vez que consolidaron el control sobre la mayor parte de aquello que les interesaba inicialmente, esas zonas de habla rusa. Es oficial de las fuerzas aéreas. Entiende todos los distintos sistemas de ataque y cómo utilizarlos, cómo coordinarlos. Comprende la importancia crítica de los vínculos entre la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, en el aire y en el espacio, y todas esas plataformas de armamento. Él entiende que hoy estamos en un mundo en el que los ataques configuran el campo de batalla para las fuerzas terrestres. Es decir, la fuerza terrestre no espera a que cesen los ataques para avanzar. Los ataques son mucho más profundos, mucho más determinantes. Él forma parte del grupo que lleva tiempo considerando que la guerra ha avanzado demasiado despacio, que se ha sido demasiado cauto. Salió perjudicado por sus declaraciones públicas de apoyo a Prigozhin. La gente se olvidará de Prigozhin. Fue él quien encabezó toda esta marcha hacia Moscú, intentando llamar la atención del presidente Putin. Ahora ha desaparecido como los búfalos. He's now gone the way of the buffalo. And Surovikin was punished by being sent to Africa, where Surovikin fue castigado enviándolo a África, donde ha hecho un trabajo excelente para los rusos en África. Lo que quiero decir es que se trata de una personalidad muy distinta, con una visión diferente del campo de batalla y de cómo hacer las cosas. Espero que tenga un impacto significativo y sin duda va a terminar el trabajo en Yarkov. Después creo que veremos movimientos hacia Odessa. Y con el tiempo, creo que veremos a los ucranianos expulsados por completo de la zona de Ucrania al este del río Dnieper. Me sorprendería que eso no ocurriera dentro de poco. No es alguien inseguro, indeciso, o como yo lo llamaría, extremadamente cauteloso. Me pregunto si puede abordar esto un poco, para darnos una idea de cómo se compara su forma de dirigir las operaciones con la de Occidente, porque no es excesivamente cauto. Pero, al menos por lo que hizo cuando estaba implicado activamente, parece que sí es paciente. Por ejemplo, tomó decisiones que nadie más en Occidente, ni Ucrania, tomaría. En 2022, calculó que intentar mantener la ciudad de Jersón, que Rusia controlaba entonces, iba a ser demasiado costoso.
it was going to be too costly, so he withdrew from the city, moved back across the. Así que se retiró de la ciudad, volvió a cruzar el río Dnieper, voló los 4 puentes y eso básicamente detuvo a los ucranianos. Nunca volvieron. Después, mientras tanto, estableció estas 5 líneas, las que acabaron llamándose las 5 líneas de defensa de Surovikin, que lograron frenar por completo el ataque ucraniano de 2023. Y solo nos queda preguntarnos qué habría pasado si hubiera permanecido en el cargo. Salió por el asunto Prigozhin. Ahora que ha vuelto, ¿qué nos dicen sus acciones anteriores sobre lo que podría hacer después? Bueno, antes que nada, tienes razón. Hizo una valoración correcta al dejarnos extralimitarnos a nosotros y a nuestro aliado ucraniano. Nos extralimitamos. El resultado fue 1 millón de bajas. Se perdieron inútilmente cientos de miles de vidas. Piensa en lo que ocurrió después de Kursk. Porque cuando describes Kursk, inicialmente se organizó pese a las objeciones de Stalin. Stalin quería atacar. Eso era algo que tenía en común con Hitler. Los dos estaban obsesionados con atacarse mutuamente, y lograron disuadirle de hacerlo. Y escribí un capítulo sobre ello en el libro Margin of Victory, al que quizá la gente quiera echar un vistazo. Si miras lo que ocurrió en Kursk, eso es lo que les pasó a los ucranianos. En vez de a los alemanes, les ocurrió a los ucranianos. Ahora bien, lo que vais a ver es lo que ocurrió después de Kursk. ¿Y qué fue eso? Bueno, avanzaron hacia el oeste, pero no van a avanzar hacia el oeste como lo hicieron inicialmente tras la caída de Stalingrado. Y no van a avanzar hacia el oeste después de Kursk como lo hicieron exactamente durante la Segunda Guerra Mundial. Será mucho más deliberado, mucho más metódico, pero será devastador. Y veréis una integración del poder aéreo y de misiles con la potencia de combate terrestre a una escala que aún no habéis visto. Es lo mejor que puedo decir. Bueno, eso es lo que la mayoría en Occidente no cree siquiera que sea posible. De hecho, mucha gente a la que he preguntado aquí en Washington, D.C., piensa simplemente que no. Que lo que hemos visto hacer a Rusia desde 2023, desde que aquella ofensiva fracasó al tomar el llamado 1,5% o lo que fuera, se debe a que eso es todo lo que pueden hacer y todo lo que harán jamás. Así que esto es básicamente un conflicto congelado, es un estancamiento. Y sí, hay mucho contacto a lo largo de la línea, pero nunca va a llegar a ninguna parte. Así que podemos tomar nuestro tiempo. De hecho, a principios de esta misma semana, vimos el anuncio de que Alemania y el Reino Unido están colaborando para desarrollar esta nueva capacidad de defensa antimisiles, una capacidad ofensiva con misiles. De ese modo, crearán misiles de mayor alcance para que Ucrania los use contra Rusia. Todo eso no estará disponible hasta el año 2034. Pero están pensando a largo plazo, que la guerra simplemente seguirá prolongándose y desgastando a todos, hasta que más adelante puedan golpear a Rusia con más fuerza. ¿Qué opina de todo ese asunto? En primer lugar, funcionará desde el lado europeo. Y en segundo lugar, funcione o no, ¿qué mensaje le están enviando hoy a Rusia al avanzar en esa dirección? Bueno, recuerde que hubo mucha gente diciéndoles a todos que Irán se vendría abajo, que colapsaría en 3 o 4 días. De hecho, si repasa muchas de las entrevistas del general Keane y de otros, lo descartaban de plano y decían, bueno, esto se acabará en unos días. Luego fue una semana, después 2 semanas, y de repente era, bueno, esto va a llevar más tiempo. Ahora, aunque parezca increíble, en Washington se está hablando de un punto muerto que podría prolongarse hasta el año que viene. Yo no veo que eso vaya a ocurrir, por las razones que ya hemos comentado. Creo que se desmoronará antes. Pero esto es Washington, D.C., es una burbuja. La gente no vive en el mundo real, vive en un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía se extiende a Rusia. Rusia sigue siendo en su mente algo que no es. Un país atrasado,
en vías de desarrollo, que no puede competir de ninguna manera con una potencia militar occidental como Estados Unidos. Y en lo que respecta a Gran Bretaña y Francia, están peligrosamente desconectados de la realidad. No solo no pueden construir ningún tipo de defensa aérea y antimisiles en un plazo que pueda marcar alguna diferencia. Eso lleva años y exige una inversión enorme. Y francamente, no funcionará hasta que rompamos las leyes de la física, la gravedad y el magnetismo. Se puede crear defensa puntual y agrupaciones, pero no se van a defender territorios inmensos. Ese es un problema. Ahora quieren dar más armas a Ucrania, y creo que existe un riesgo real de que ocurran dos cosas. Antes que nada, creo que con Surovikin ahí puede ser muy difícil hacer llegar esos misiles al país. Creo que veremos puentes sobre el Dnieper, líneas ferroviarias y líneas de comunicaciones, todo destruido, pese a que hasta ahora no se habían tocado. Y en algún momento futuro podemos analizar cuál era el razonamiento en Moscú para dejar intactas esas infraestructuras. Pero creo que irá a por ellas con saña. Luego está lo otro. Han acumulado estos misiles Oreshnik con munición convencional, y creo que están preparados para utilizarlos si tienen que hacerlo contra estados de la OTAN que albergan fábricas de construcción, como quieran llamarlas, instalaciones para misiles. Creo que esa es su última opción, pero es real. No deberíamos descartarla y deberíamos preocuparnos por ello. Ya sabes, sé que aquí se nos está acabando el tiempo, así que lo último que quiero preguntarte es esto. Has mencionado que hay mucho pensamiento fantasioso, totalmente desconectado de la realidad. Creo que tengo aquí un muy buen ejemplo. Me gustaría conocer tu opinión. Este es el general Keith Kellogg, ex asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente de Estados Unidos y antiguo enviado del presidente Trump a Ucrania. Es decir, alguien importante, alguien a quien él escucha. Sale constantemente en Fox News. Aquí lo tenemos ofreciendo su sabia opinión: no se puede ganar la guerra en Irán, y lo compara con un partido de fútbol. Sin embargo, hay algo que sí me preocupa respecto a Irán. Usted ha practicado deporte, yo también, y dejas que un equipo siga ahí en el partido. Un equipo de béisbol en la novena entrada o un equipo de fútbol americano en el último cuarto, cuando está claro que tú eres el mejor equipo. Deberías haber sentenciado el partido en el primer cuarto, no en el último, o en la primera entrada, no en la novena. Y cuanto más tiempo siguen ahí, más peligrosos se vuelven. Y más o menos ahí es donde estamos ahora mismo. Y creo que el presidente va a rematarlo. Debería hacerlo. Sí, quiero decir, eso es cierto en el deporte. Lo vemos constantemente. ¿Pero es aplicable esa analogía aquí a la guerra en Ucrania y a Irán? Bueno, Dan, Keith es un buen tipo, pero como la mayoría de los generales, vive en el pasado. Ha hecho declaraciones parecidas a las que hacía Lindsey Graham cuando vivía. Toma la isla de Jark y ganas la guerra. Por eso, lamentablemente, creo que las operaciones terrestres todavía no están descartadas. No hay ninguna prueba de que tomar la isla de Jark vaya a cambiar absolutamente nada, salvo matar a un gran número de soldados estadounidenses y marines que vayan allí. Lo mismo ocurre si intentas desembarcar y tomar Chabahar, o si vas a intentar islas más cercanas a Bandar Abbas. No va a cambiar nada. Básicamente, estás poniendo objetivos al alcance de los iraníes para que los destruyan, y los iraníes agradecerán esa oportunidad. Pero lo del fútbol es muy típico. Si querías que el general apoyara algún proyecto, si querías halagar su ego, le hablabas de fútbol y del equipo del ejército. Y recuerden, quiero decir, era ridículo. Y ese es, por desgracia, el nivel del debate en los altos mandos. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Estaríamos mejor con personas como el almirante Bill Owens, Art Zabriskie y otros, que eran pensadores muy serios y que ya lidiaban con todas estas cuestiones en los años 90, cuestiones que ahora han vuelto para atormentarnos.
Yeah, and we could add you to that list because you were publishing the Sí, book after y podríamos añadirte a esa lista porque ibas publicando libro tras libro, como El margen de la victoria que mostramos hace un momento. Pero lo único que podemos hacer es seguir sin dejarnos intimidar ni comprometer, llevar la verdad, como has hecho hoy, como haces siempre. Y te lo agradecemos muchísimo. Y para quienes queráis saber más sobre Doug, entrad en mcgregorwarrior.substack.com. Podéis seguir leyendo artículos como el que hemos comentado hoy antes. Y ahora también tiene un canal de YouTube. Creo que se llama, ¿cómo se llama? ¿McGregor Warrior? No, Warrior. Es el mismo. Eso es, sí. Diplomacy, that's what it is. Yeah. Well, Bueno, allí estará todo lo que siempre has querido ver. be there. Very good, yes. So Muy bien, sí. Así que echad también un vistazo a eso. Podéis leer cosas, verlas o hacer lo que necesitéis. Doug McGregor siempre está ahí y se lo agradecemos. Muchas gracias, Doug. thank you very much, Doug. Gracias, Dan. And we will see you guys later this afternoon. Y os veremos luego esta tarde. El próximo programa, Gary, creo que es a la 1, ¿verdad? Sí. Ah, sí, claro. El siempre increíble John Mearsheimer volverá a estar con nosotros hoy a la 1 de la tarde y esperamos veros entonces. Nos vemos en el Daniel Davis Deep Dive y también Matt Ho, por supuesto. No os lo queréis perder. Sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de inversiones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, dadle al botón me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Like button and share this with somebody you love.